Mi nombre es Laura Ramos, soy colombiana, tengo 37 años, soy periodista y comunicadora social, que es lo que me quiero dedicar aquí en Alemania. Realmente siempre tuve como ese sueño de venir a vivir acá y sabía alrededor que iba a ser aprender el idioma, pero por eso mismo como que me puse la meta y me propuse hacerlo y al principio no fue fácil, pero bueno, aquí estamos. Qué bueno, Lau, sí, me acuerdo como cuando llegaste con, bueno, nada, con ese sueño me habías contado, ¿no? Cuando la primera reunión que tuvimos de poder ejercer tu profesión ahí en Alemania. Sí. Y contame entonces cuáles eran tus problemas, tus obstáculos antes de empezar el programa con el alemán. Yo creo que el obstáculo principal es la forma en la que están diseñadas las clases en los cursos regulares o tradicionales. Entonces uno va y aprende con cierto número de personas que no son tampoco muchas, pero cada uno tiene una forma de aprender distinta y un ritmo diferente y hay cosas que se quedan en el camino y era lo que me estaba pasando. Yo se suponía que estaba ya entrando en A2, pero tenía muchas falencias en cuanto al speaking, a la conversación. Entonces me daba miedo porque tenía que estructurar en mi cabeza mil cosas que yo decía, no, de pronto lo estoy haciendo mal. Eh, Tenía muchas preguntas en cuanto a por qué ciertas cosas en el alemán, ¿no? Que nunca tampoco se explican en el proceso. Eh, y yo decía, pero ¿por qué? Entonces sí, obviamente es como cuando uno aprende un idioma cuando está chiquito y va creciendo, que como que te hace sentido ya, pero aprender un idioma ya siendo adulto es diferente. Tú tienes que, o sea, o por ejemplo en mi caso, tienes que entender por qué esta estructura es así, por qué se pone en esta posición, por qué está aquí, por qué está acá, o a qué se debe. Hay unas cosas como, hay excepciones que uno tiene que sí o sí aprenderse de memoria, pero en general hay ciertas cosas que uno dice, sí, yo tengo el porqué de esto y es por esto y esto y esto. Entonces creo que ese era el principal problema, era no entender por qué una cosa se decía así, por qué el baile va con el verbo al final, o por qué, o sea, simplemente era como no entender lo que estaba pasando en lo que yo estaba aprendiendo. Y eso a mí me frustraba mucho. Total. Y de eso, ahí me contabas que estabas como por entrar al nivel A2, pero sentías que lo que sabías, ¿lo podías usar? O sea, salías a la calle en tu trabajo, ¿podías usarlo realmente? Creo que lo que puedo usar era mínimo, como una cosa de supervivencia, ¿no? Bueno, me toca y siento que lo aprendí, después lo olvidé y después como que, sí, por ahí tal cosa lo vi en este curso, pero en realidad no me acordaba de por qué o en cuál curso vi, porque aparte estuve en dos academias distintas Ujú. eh, y realmente como que yo decía, no, pero o sea, yo siento que me va a tocar estar mucho tiempo en estas academias para yo poder hablar con seguridad o para yo poder decir como, oye, sí, yo puedo, yo tengo un nivel por lo menos para poder conversar o qué es lo que yo quiero lograr y es tener un nivel en una entrevista de trabajo y que me digan, listo, sabes que tienes todos los idiomas bien, porque aparte hablo inglés, entonces eso es un plus. Aquí, para mí, el Deutsch o el alemán es un must, o sea, tú tienes que. Entonces, Total. y es lo que he entendido, ¿no? Entonces, siento que al final era un poco frustración de no poder usar lo que estaba aprendiendo porque no lo entendía, ni salía de Claro. por qué, de dónde salía o por qué. Claro, y mucha confusión que después uno piensa que es uno. La mayoría de los estudiantes que llegan piensan, yo no entendí esto. Yo les digo, no es que no lo entendiste, te lo explicaron de esta forma y es imposible que lo entiendas. O sea, no hay forma de que por pedacitos vos mismo o mismo puedas entender todo el idioma. Entonces uno se queda muy confundido. Sí, es una confusión Y horrible porque, y al final es una frustración. A cada uno frustrado dice, no, yo esta vaina no lo voy a entender nunca. Yo no voy exacto. a entrar aquí como de verdad, hablar como yo quiero hablar y aparte, yo, o sea, en mi caso, soy súper como perfeccionista y me gusta tratar de pronunciar como tengo que pronunciar y eso me ha ayudado también a hacerme entender mejor
y entender yo mejor lo que se está diciendo en una conversación, o cuando me habla alguien, o cuando veo algo en la televisión, escucho algo en una canción, lo que sea. Total, total. Sí, qué importante la Mm. pronunciación. ¿Y qué te Total. hizo, Lau, tomar la decisión de entrar al programa? Porque tuvimos una reunión, o sea, ¿qué es lo que dijiste? Bueno, voy a entrar. Yo creo que primero tener un uno a uno para mí valiosísimo, Ujú. porque mi forma de aprendizaje tiene que ser muy como encima y observación. Entonces yo digo, voy a elegir esto porque tengo un uno a uno. Pero creo que lo más importante fue haber visto cómo estaba diseñado tu programa. Cuando me lo explicaste, me dijiste, mira, vamos a hacerlo así. Y la mayoría de las personas como que tiene miedo al principio, pero creo que es confiar en el proceso como yo lo hice, que creo que para mí fue primordial que tú me hubieras explicado como tan detallado cómo iba a ser tu programa. Yo dije, bueno, me atreveré. Pensé, no te voy a negar que dudé, como que yo dije, yo no sé si Obvio, vaya a ser bueno para mí. obvio. Y alcancé a decirle a mi novio, como, mi amor, no sé si esto me va a servir, si esto va a ser bueno, yo voy a confiar en el proceso y creo que cuando empecé a ver los frutos, creo que en las primeras 2 semanas, hasta incluso en la primera semana, o sea, Sí, increíble la forma en la que está desmenuzado cada tema, está desmenuzada cada cosa, el desglose de cada punto. En verdad, creo que fue lo primero que dije, no, esto es para mí. qué bien, Lau. Sí, todos tenemos miedo. O sea, yo entiendo que se siente como un salto al vacío y entiendo también que mucha gente, eso, por eso también me gusta que la gente lo escuche de estudiantes, porque Sí, eh, uno obviamente tiene miedo y es algo muy distinto por ahí lo que propongo a, bueno, vamos a usar un libro, que por ahí los libros, todos están acostumbrados a usar libros. Entonces, obviamente que el miedo es parte, sin duda, sin duda. sí. Y bueno, Lau, esto me gustaría, decías como que el programa estaba muy desmenuzado y los temas están muy en orden, está todo muy como pasito a pasito. Me gustaría también que le puedas contar a las personas que no conocen el programa, cómo te organizabas para estudiar, por ejemplo, cómo era tu semana de estudio. Ok, bueno, en mi caso, yo trabajo de noche en este momento Ujú, y tengo en el día el tiempo para dedicarle más de un par de horas a veces al ujú, estudio, ¿no? ujú, Yo lo que hago es, bueno, lo que regularmente hago es despertarme en la mañana, mi rutina normal de la mañana, y le dedico en el día de 1 a 2 horas cuando tengo más tiempo y no tengo tantas cosas que hacer en la casa, le ujú, dedico 3 horas y me puedo pasar estudiando un rato largo. Pero creo que lo ujú, más importante para mí fue el tiempo fuera del estudio. O sea, es ujú. decir, yo empecé a sacar verbos para usarlos en el día. Muy bien. Entonces, trabajo con gente en este momento, entonces ha sido para mí más fácil esa práctica y Ujú. es como lanzarme literal a los lobos y no importa si me Total, equivoco, total, pues es tratar de hacerlo y en esa marcha he aprendido eh, mucho más. Entonces hago como total. mi banco de verbos y también para mí ha sido muy importante anotar, porque soy muy gráfica, entonces anotar en papel, en físico, los verbos que estoy viendo, cómo es la conjugación de cada verbo, que creo que tener un banco de verbos es súper vital y es algo que está en tu programa y es ese hincapié en tener un vocabulario de verbos y en tener también como esas tablas de declinación que tú las ves ahí en el curso, ¿no? Pero si luego las pones aquí como escribiéndolas, ya como que se pasan a tu día a día y es más fácil absorberlo. Siento Total, que también es vital tener 100% un contacto largo con nativos. Yo, en total. mi caso, pues tengo novio alemán, entonces sí es importante porque me ayuda en el proceso también como a entender cosas que no entendía como en la marcha
y que de pronto llegan a mí ahorita en este curso y digo, bueno, por esto y por esto es esto. Entonces, claro, me dice, sí, entonces ahí le metes y bueno, me corrige, me ayuda. Eh, pero hay gente que no te va a corregir así. Entonces, te toca también sobre la marcha hacerlo con gente y lanzarte, así te equivoques, porque al final todos estamos aprendiendo un idioma que es 100% nuevo. Creo que todos Total, crecimos en alguna medida con el inglés, o es mi caso. Yo de total. alemán, ciertas Claro, palabras que realmente, simplemente total, total. que surgieran en alguna película o alguna cosa que uno lee en la universidad, algún papel, un documento que sale sobre un alemán, entonces eso es lo único. Yo creo que tenía en mi cabeza el Dasein de Heidegger, creo que era de Heidegger, si no estoy mal. Entonces, claro, de lo que había visto en la universidad de la escuela de Frankfurt, porque soy comunicadora, entonces sé todo este tema de las escuelas de Frankfurt, terminología chiquita en alemán, pero de resto nada. Entonces creo que para mí vital tener en mi día a día como esa rutina de hacerlo. A veces me frustro porque no puedo o porque no quiero. Y es honestamente, es como mi apreciación, ¿no? A veces uno no quiere porque también está saturado de que estás en la calle, te toca en alemán, llegas a la casa, te toca en inglés. Tenemos como una mezcla de idiomas, después hablas con tu familia en español y agota un montón y hay frustración y lo entiendo. Total, Entonces, a veces como que me doy mis pausas y digo, hoy no voy a estudiar, honestamente. Pero total. cuando retomo, tengo como que ok, tengo mi banco de verbos, aquí tengo esto, entonces como que mis ayudas. Siento que la constancia también hace que llegues a un buen nivel de conversación y de Total, todo, ¿no? De estructura. sin duda, sí. La verdad, Lau, es que si hay algo que te caracteriza es la constancia y la disciplina, sin duda. Como decías, vos confiaste mucho en el proceso y seguiste los pasos. Realmente, a veces cuando yo te decía como, esto es muy importante, Lau, incluso sin entenderlo del todo, vos decías, ok, si esto debe ser importante, lo voy a hacer. Sí, Empezaron a caer fichas meses después de por qué era total. importante. Creo que hermoso que realmente te dejaste como acompañar. Y esa también es otra pregunta que muchos me hacen, ¿cómo los acompaño? ¿Sí? Me gustaría que también lo cuentes porque la gente piensa que tiene que tener 10 horas de clases por día de alemán para avanzar. Y contá un poquito también eso, ¿cómo es por adentro la semana, ¿no? ¿Cómo es mi acompañamiento durante la semana? Eh, Vital el acompañamiento tuyo porque a veces uno cree que, bueno, en mi caso, que yo a veces me quería saltar algunas cositas, no te lo niego, o sea, pero no, yo esto como que ya sé, me lo voy a saltar. Mira, cuando me lo saltaba, llegaba a la clase y tú me decías como que, pero aquí falta algo", Viste, no se como me que pasaba. claro, como que se nota ahí un poco como que, bueno, pero este paso como que no se vio muy bien ahí y uno se confía de lo que de pronto ya trae, Ujú. eh, pero cuando uno llega a la clase contigo y en ese charlar sobre los temas vistos, así sea un día antes, creo que hace la diferencia, porque al final es como, ok, en la clase no venimos a repasar ni a que tú nos des las indicaciones porque ya están en el módulo, ya están montadas en la plataforma. Venimos es como, oye, mira, estos son mis resultados de este día, así haya sido un día antes o 2 días antes, pero lo charlamos y decimos, oye, tuve dificultad con esto, tengo tal pregunta. Creo que lo clave aquí en la clase contigo es traer escritas las preguntas por minúsculas que sean. Yo a veces te preguntaba como, no sé por qué esto es tan acusativo, o sea, no me suena. Después Total, venía la explicación y decías tú, oye, es por esto y por esto. claro. Entonces como que cae uno en cuenta de tantas cosas como que vienen cojeando de atrás. Y de pronto venías con preguntas de cursos anteriores que te surgen ahora porque estás viéndolo aquí. Entonces, Total. con razón, es que esto es por esto y por esto. Entonces, siento que al final la clase contigo y ese uno a uno es vital en la marcha del aprendizaje solo, porque al final tú tienes una parte autodidacta que viene dirigida en tu módulo, obviamente, pero como quien dice, ¿cómo se dice esto? Como que tú eres el que tienes que dirigir
también ese aprendizaje solito, pero con la base tuya del curso, porque no es solamente como que, porque por eso se puede uno conseguir un curso gratis online de, de, de alemán y listo, pero creo que viene tan explicado y tan programado para que tú sigas ese curso que al final en la clase contigo nos encontremos con la práctica o con preguntas o con cosas que de pronto tú dices, ah, mira, es que cuando yo estaba estudiando como que tuve esta cosa que no entendí mucho, me voy a preguntar, Caro. Creo que es lo importante cuando llegamos a la clase contigo. Ese acompañamiento que no es ni un regaño de que no hiciste, ni que por qué, ni que al contrario, yo he encontrado más ánimo y más como es la palabra, como más como push, cuando alguien te empuja para que Claro, hágalo motivo. porque lo vienes haciendo, motivación para seguir haciéndolo porque obviamente no es fácil y es como, es entender esa frustración que uno tiene, esas preguntas que le surgen y como ese hablar que toca en el día a día para poder llegar al punto que uno quiere llegar. Creo que Total, eso ha sido vital en ese acompañamiento tuyo, claro. total. Y realmente también eso es algo que me encanta decirle a los estudiantes, como pueden estar muchas horas, tener muchas horas de clases y no avanzar, porque en realidad mi rol es ponerlos en un lugar donde decirles, che, esto lo estás haciendo muy bien, dale, pero desafiarlos, darles el estímulo correcto. Entonces, corregime si no es así, pero si cada vez que llegabas con audio yo te trataba de llevar a un lugar donde esto ya lo puedes decir, genial, ahora vamos acá. ¿Lo puedes decir? No, quiero armarlo así. Listo, lo hagamos así. ¿Esto por qué no lo puedes Súper. decir? ¿Qué falta? Lo veamos. Entonces, como desafiarte con ese acompañamiento, porque es muy difícil ver qué le falta a uno para poder llegar a expresar otras cosas. Pero claro, vos venías con siempre todo hecho, todo resuelto, con las dudas, entonces era como fácil ponerte en esos lugares, ¿no? Y por eso también creo que los resultados fueron tan buenos, Lau. Así que, eh, bueno, ahora me gustaría preguntarte un poco más ya sobre tus metas personales. ¿Qué sentís que se cumplió? Me contaste que hace poco visitaste la familia de tu pareja, bueno, también un poco en el tema laboral. Eh, ¿qué sentís que cumpliste personalmente y laboralmente por por haber pasado por el programa, digamos? Yo creo que personalmente una maravilla con la familia de mi novio, con mis amigos que son alemanes, que en este momento ya me oyen hablar, que aunque no sea súper fluido, sino el nivel que yo quería alcanzar en una conversación y que lo hablamos en un principio como, o sea, no voy a salirse uno nativas, uno sabe esto, porque Ujú. aparte somos personas, somos hispanohablantes, somos personas que venimos de tener cero reconocimiento de este idioma y creo que valiosísimo por lo menos sostener una conversación y entender a las personas que están conversando contigo. Total. Eh, creo que metas cumplidas es el nivel de conversación que en este momento tengo, el nivel de reconocimiento de conversaciones, de estoy leyendo algo y entiendo el caso que estoy viendo, el verbo que estoy viendo, la línea completa, cuando hay preposición, cuando no hay. O sea, increíble como ahorita, sin ser, sin haber estudiado un año completo, porque el programa aparte no es tan largo, Total. puedo hoy como decir qué satisfacción tengo de haber alcanzado un nivel bueno de conversación, de poder atreverme y no tenerle miedo Al hablar, ¿no? al Sprache, al hablar, Ujú. porque al final siento que es lo que más bloquea, esa frustración de no puedo porque no está bien dicho. Perdí ese miedo que tenía en un principio como de hacerlo porque sí tenía temor de, no, es que siento que me van a corregir muy feo o no quiero pasar por ese maluco de que no puedo. No, al contrario, creo que me ha animado, me ha salido como esa motivación también de hacerlo por alcanzar esa meta que tengo y es obviamente ampliar mi espectro de oportunidades laborales en cuanto a conseguir trabajo cuando pues obviamente el inglés es un plus grandísimo, es lo que más digamos que se encuentra, pero tener el alemán es vital en la búsqueda de un trabajo para tu profesión o para un trabajo que te dé como mejores opciones.
Y en ese sentido creo que lo logré, lo logré con este programa. De verdad, feliz, se lo he recomendado a todos los que me preguntan, porque No, honestamente yo creo que eh, ver cómo las personas me dicen, Lau, ¿qué? ¿Qué? O sea, wow. ¿qué pasó con ese alemán realmente? ¿No? Ahorita, Son muchos sí, meses. claro, con el nativo. Yo estuve la semana pasada con la familia de mi novio, toda la semana hablando prácticamente todo en alemán, con gente nativa del sur de Alemania. Entonces, que todos me decían, de Con del sur, diciembre sí. para acá es otra lado hablando en alemán. O sea, increíble. Ay, Los abuelos de mi novio, los papás, los primos, hablando con los primos en alemán, todos como, oye, pero Laura, ¿qué? O sea, esta es otra Laura, de diciembre para acá es otra. Entonces, increíble, todos como hacían esa anotación como orgullosos y me abrazaban y me decían, no, Lau, ya, otra, mejor dicho. Entonces, lindo, porque no, siento que no solamente a nivel personal, como me percibe el entorno que tengo, que pues es en mayoría alemán, ujú. es también entender cómo yo misma esa meta que me tracé, la he cumplido, la seguiré cumpliendo, pero creo que fue vital, vital, Caro, el programa, el acompañamiento, también tolerancia a la frustración, me frustraba mucho y eso, yo te lo decía en la clase como, ay, Caro, no pude. Entonces, ese ánimo tuyo de, ven, cojámoslo por acá, no, te digo que fue para mí vital, como que, ok, ¿cómo lo ves por acá, Lau? Entonces, ese acompañamiento tuyo en todo este tiempo para mí fue importantísimo, creo que así trabajo yo, me gustó que trabajaras conmigo eh, y realmente el avance ha sido brutal. Qué hermoso, Lau. Imagínate a mí la satisfacción que me da como profe, porque bueno, también me siento muy identificada con mis estudiantes. Muchas veces estoy en situaciones con la familia de mi pareja, con mi pareja, y digo, ¿qué sería de mí si no pudiese hablar el idioma y no pudiera conectar con las otras personas? Y me imagino tantas personas viviendo eso y pensando que nunca lo van a lograr. Así Sí. que nada, muy, 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 muy feliz de lo que lograste. Y nada, la última pregunta y para cerrar es eso, ¿qué le dirías a una persona que duda, que no conoce el programa, que no sabe cómo funciona adentro, que no sabe cómo es mi acompañamiento? ¿Qué le dirías? Sí, pensando también en cómo te sentías vos antes de haber entrado. Eh, yo diría, una frase puede ser cliché y lo que sea, pero es confiar en el proceso. Porque al final obviamente todos tenemos dudas, todos tenemos, no sé, el tema financiero también, la Dale, sí, inversión. La por inversión supuesto, es importante, que uno lo ve como, bueno, es una inversión importante, bueno, en el total. momento que tú dices, bueno, pero al final, en un curso al que voy a ir, puede ser prácticamente así y puedo Total. sentirme diferente. Yo digo, confíen en el proceso, confíen en eh, cómo está diseñado el programa. Al principio uno dice, pero ¿cómo así? Bueno, nada, sabes que los pasos vamos a hacerle y siento que confiar y, primero confiar y poner de tu parte para aprender en la forma como está diseñado el proceso, sí ayuda, pero, o sea, desde todo punto, desde donde lo quieras ver, o sea, Total. pasé por dos academias y ninguna me explicó cada cosa de la estructura del nivel hasta el que he llegado. Entonces, creo que lo más importante en este caso para mí es confiar en el proceso, no le tengas miedo a frustrarse porque pasa y va a pasar en cualquier curso en el que esté. Pero qué lindo uno frustrarse con una persona que tenía al lado y decirle, Caro, me frustré con esto, Caro, no pude con esto. Y te Total. ayuda a tomarlo desde otro punto o como que ve en ti la forma en la que tú aprendes, que eso ha sido para Total. mí vital. Cada alumno tiene una forma de aprendizaje y eso, que dicha poder haberlo tenido contigo porque tú entendiste en qué forma yo aprendí, de pronto otra persona aprende diferente, de pronto hay otro método con otra persona de tu mismo método que puede funcionar, otra forma, otra manera. Para mí, vital eso. Entonces creo que primero confianza, no tener miedo a la frustración o tolerancia a la frustración y
Y de verdad que confiar en el acompañamiento tuyo, que ha sido vital en este proceso, gran curso, gran desarrollo de cada punto del programa, de verdad, supremamente satisfecha. Y para mí el consejo es confiar completamente en el proceso y lanzarse de verdad con Devil Project. Gracias, gracias, Lau, qué hermoso, qué hermoso. Te agradezco un montonazo, y nada, me No, pone muy,